tenemos la suerte de tener aquí a Nieves San Emeterio. Antes hablaba de los amigos, ahora tengo que hablar de mi discípula predilecta. Porque, yo dirigí una tesis doctoral precisamente sobre esto. Yo creo que es como se deben de dirigir las tesis, porque casi llegábamos a las manos. Nieves es una persona que desde que yo la conocí, por lo menos, siempre ha pensado por sí mismo y nunca comulgaba con ruedas de molino. Cada discusión que teníamos había que demostrarlo. Y ya digo que algunas veces casi llegábamos a las manos o como mínimo al insulto. Pero yo sigo estando orgulloso de los trabajos de Nieves y vamos a ver ahora, además tenemos la suerte de que es prácticamente el mismo tema. Ella va a hablar de los derechos de propiedad en Juan de Lugo y John Locke, y yo creo que una de las cosas que va a salir aquí va a ser las cuestiones sobre el derecho natural. Pedro ha citado el texto de los ocupas, que yo ese texto lo aprendí con la tesis de Nieves. El texto de John Locke, eso que dice que cuando alguien, al hablar de la occupatio rei nullius como una de las formas de acceder a la propiedad, hace la notación de que si uno resulta que tiene una propiedad pero la tiene abandonada, es decir, que crecen las malas hierbas, no está aprovechada, no tiene ganados. Por eso yo todavía tengo algunos ganados, porque me asustó el tema de John Locke, porque las malas hierbas crecen mucho. Bueno, pues efectivamente John Locke decía que podía ser ocupada de nuevo esa finca o esa tierra. Y sin más, doy la palabra a Nieves. Y nada, que muchas gracias por haber venido y pocas más cosas puedo decir. Pues nada, muchas gracias, Victoriano, por haberme invitado. Aunque el título era la teoría de la propiedad de Juan de Lugo y John Locke, sí que me voy a parar fundamentalmente en Lugo, ¿no? Que yo creo que es un poco desconocido en el terreno de la propiedad. He hecho unas transparencias para no perderme mucho, en donde he hecho un índice y quiero hablar de estas tres cuestiones, ¿no? Sobre la importancia de Juan de Lugo en el pensamiento económico, luego cuál es su lugar, un poco una primera aproximación sobre cuál es el lugar dentro de la tradición del derecho natural, tanto cristiano como laico, y una defensa consecuencialista de la propiedad también en el caso de Lugo, y lo que más nos va a interesar, o lo más interesante, creo yo, son los puntos en común con la obra de John Locke. Después también puntos en común, hablaré de discrepancias y después de las conclusiones. También, como el año pasado ya me invitasteis a las jornadas que hiciste del centenario de Francisco Suárez, la idea que he tenido al abordar, el año pasado hablé de la propiedad en Francisco Suárez. Este año he intentado hacer un estudio de Juan de Lugo, pero poniéndolo en relación con la rama laica del derecho natural, ¿no? Porque creo que tiene muchísimos más vínculos que con la cristiana. ¿Cuál es la importancia en el pensamiento económico de Juan de Lugo? Pues en un primer acercamiento existe el libro del interés y la usura de Dempsey de 1943, que es en los pocos sitios en donde hay un par de páginas dedicadas a ver la teoría de la propiedad de Juan de Lugo, pero que sí que es cierto que luego la aplica a su teoría de los contratos y de la justicia de los contratos y las cuestiones monetarias.
y no se detiene mucho más. Pero sí es en el lugar que he encontrado dentro de la literatura anglosajona donde hay un pequeño bosquejo de la teoría de la propiedad. Precisamente este libro fue prologado por Schumpeter, el libro de Dempsey, y entonces en su ya clásico libro de Historia del Análisis Económico hace referencia al libro de Dempsey y hace referencia también a las aportaciones de Juan de Lugo. Bueno, realmente no se detiene mucho y integra esas aportaciones junto con las aportaciones de Molina y de Lesio en torno a la propiedad. Son 2 líneas escasas, ¿no? Pero bueno, ahí hace también alguna cuestión. Por supuesto, Mallory Gray Hutchinson también lo incorpora en su trabajo sobre la escuela de Salamanca, pero no se detiene tampoco en la teoría de la propiedad, habla de pues, su teoría monetaria, bueno, la justicia de los intercambios y el tipo de interés, y como una versión anticipada de la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que ya encuentra en los tratados de Lugo. Y luego hay un artículo de Ruber del 55 en donde también destaca Juan de Lugo dentro de las aportaciones económicas al pensamiento de este autor. Eso no significa que desde entonces no se haya estudiado Juan de Lugo, porque los libros también ya clásicos de Langold también lo incorporan y establece pues la establece como una gran figura y que anticipa muchas de las ideas sobre la libertad económica que más tarde iba a aprovechar la ciencia económica. También Francisco Gómez Camacho en el mismo sentido, y en las últimas décadas Fabio Monsalve hizo su tesis doctoral en el 2002 y luego ha publicado una serie de artículos, por cierto en las más prestigiosas revistas, en donde resalta el papel de Lugo en el pensamiento económico, fundamentalmente con respecto a la teoría del justo precio, el interés y la teoría monetaria. Sin embargo, no hay ninguna alusión a la teoría de la propiedad, ni siquiera esas 2 páginas que Dempsey había recuperado. Pero sí que he citado en algunos autores, ahí te he citado a ti, Victoriano, y a mí también, esto está muy mal, lo del autocitarse, ¿no? Pero bueno, porque sí que hemos atisbado, y bueno, Sierra Bravo, el libro que el profesor Barrientos ha señalado, que también se veía que había unas características que eran muy parecidas a las que luego iba a mantener John Locke. Entonces, pero sin embargo, no he visto ni siquiera un artículo en donde se estudie de forma sistemática esta relación, ¿no? Entonces, una idea era indagar un poquito más en este tema. ¿Cuál es la vida de Juan de Lugo? Bueno, esto pues nació en Madrid en 1583. A los 6 años se fue a Sevilla, entonces él se ha considerado siempre sevillano, tomó el nombre de Ioannis de Lugo Hisparensis, y luego ingresó en 1603 en la Compañía de Jesús, como ya lo había hecho su hermano, y por oposición a su padre, y dio clases en Medina del Campo, Monforte de Lemus, León, Salamanca y Valladolid. Debió de ser un excelente docente porque su fama trascendió más allá de nuestras fronteras y fue reclamado por la Compañía para ocupar un puesto en la cátedra de Teología en el Colegio de Roma. Curiosamente, publicó muy tarde. Antes de publicar, creo que lo primero que escribió fue en 1638 y su gran tratado de Justitia et Iure es de 1642, porque le presionaron a ello, porque sí que es cierto que ya las lecturas de sus clases circulaban, y entonces sí que le animaron a que le debieron de animar a que escribiera, porque escribió ya a una edad bastante madura. Y bueno, finalmente pues eso, fue nombrado cardenal, que es el cardenal Juan de Lugo, y murió en 1660. El siguiente apartado son varios ejes cronológicos que he visto. Simplemente lo que quiero señalar es la distancia que existe entre Francisco de Vitoria, ¿no?, y Juan de Lugo, que nació precisamente un siglo después, ¿no? Es decir, son 100 años. Entonces muchas veces esto se olvida y se considera Juan de Lugo como si fue un avanzado en sus ideas
de su tradición cuando no. Esta es la tesis que yo mantengo, que no estaba avanzado en sus ideas, sino que es que nació mucho más tarde, ¿no? Y entonces el contexto era totalmente diferente. Y esto es lo que quiero, simplemente con estos ejes, pues lo que quiero sacar. Por ejemplo, luego me he entretenido aquí con el PowerPoint, la verdad, haciendo el eje de la tradición laica, y entonces incorporando pues los grandes hitos y las grandes obras con sus libros, ¿no? O Grocio, que es el que sí que iba a recuperar la tradición escolástica española en sus libros, y que escribió una obra muy temprana y que se hizo muy famosa, que es Mare Liberum en 1612, y luego está, por supuesto, el gran Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf y después John Locke, ¿no? John Locke prácticamente tomó el testigo de Pufendorf y guarda muchísima influencia en el segundo tratado del gobierno civil, de la obra de Jure Naturae et Gentium, el derecho natural y de gente de Pufendorf. Bueno, pues lo siguiente que he hecho es algo tan tonto como poner los dos ejes cronológicos un poco cuadrándolos, ¿no? Es decir, si nosotros miramos esta transparencia, vemos cómo Hugo Grocio ya había escrito sus principales obras cuando Juan de Lugo escribió las suyas, ¿no? Y esto significa que muy posiblemente las conociera perfectamente. Es decir, mantengo que si hay influencia en la vertiente laica, ¿no? En el eje cronológico de abajo, fue mutua, ¿no? En la obra de los dos autores. Y eso se deja ver en algunas de las cuestiones de las que voy a hablar, ¿no? Que se van a asemejar a las que luego más tarde John Locke iba a mantener. Como veis, pues prácticamente el Tratado de Lugo se escribió poco antes del Leviatán, que eso ya supuso un cambio radical en muchos de los planteamientos, ¿no? Bueno, esto es simplemente... ¿qué conclusión puedo sacar de esto? Que no se puede decir que Juan de Lugo fuese el transmisor al naturalismo racionalista de sus ideas sobre la propiedad o que sirviera de puente, sino que la influencia fue mutua, ¿no? Y que posiblemente conocía la obra de Grocio, en la que el mismo Grocio había resumido las ideas tanto de Francisco de Vitoria como de Fernando Vázquez de Menchaca, ¿no? al cual cita y le halaga, ¿no? Entonces, Lugo escribió, bien entrado al siglo XVII, en plena vigencia de la obra de los filósofos del derecho natural. Y puede ser, la hipótesis que mantengo es que por este motivo se desprende de algunos postulados de la tradición escolástica y se acerca más a sus coetáneos que a los teólogos de la primera generación, ¿no? O sea que no es tanto un continuador, sino que bebió de su ambiente, ¿no? del siglo XVII. Bueno, es una hipótesis. Entonces, bueno, luego ya voy a empezar a hablar sobre la teoría de la propiedad. El primer aspecto no tiene ninguna cuestión sobresaliente. Lugo lo que va a hacer va a repetir la defensa consecuencialista de la propiedad de herencia aristotélica atomista, estos argumentos de que la propiedad mejora la eficiencia, contribuye a la paz social y hace al hombre más virtuoso. Entonces he puesto algunos de los párrafos en donde dice esto. Además es que este es uno de los párrafos más claros sobre este tema. Dice, si todas las cosas fuesen comunes, como lo común fácilmente se descuida, cesaría en gran parte la diligencia en cultivar los campos, en conservar los frutos y en procurarse las cosas necesarias a la vida. Pues sería poco los que querrían trabajar únicamente por la utilidad común, sin esperar nada propio para sí, que no tendrían quienes descuidasen de todo y por lo cual se originarían frecuentemente guerras, riñas y disensiones, y todos los más fuertes se apoderarían de cualquier cosa y la superarían para su propio uso. O sea, aquí en este párrafo están las tres clásicas justificaciones
las que he aludido, argumentos económicos, sociales y morales. El aspecto más interesante, creo, de esta charla guarda relación con los puntos en común entre Lugo y John Locke. Yo creo encontrar tres aspectos que les acercan mucho las teorías de la propiedad. Uno de ellos es sobre la categoría jurídica. El segundo es sobre el fundamento que da origen a la apropiación, o sea, el fundamento ético de la apropiación. Y luego un tercer punto, de lo que ha hablado Pedro, sobre el consentimiento para la apropiación, ¿no? En este caso lo va a rechazar. Comienzo por el principio, la categoría jurídica de la propiedad. Esta es una transparencia que utilicé el año pasado, en donde resumía esta tradición escolástica, en donde había dos escenarios, uno del hombre en el paraíso, en su naturaleza íntegra, en donde el uso común de los bienes era de derecho natural. Y luego había otro escenario, que es que una vez que los hombres habían cometido el pecado original, era necesario la propiedad privada y entonces eso se toleraba, ¿no? Siendo el ideal el uso común de los bienes, y tenía que esa propiedad privada ser admitida pues, por derecho positivo. También, esto ya lo dije el año pasado, no quiero repetirme, pensarán que solo sé esto y sé poco más, ¿no? O sea, pero bueno, hubo un proceso de rehabilitación del concepto de propiedad, creo desde el siglo XIV, cuando se puso en cuestión por los franciscanos. Entonces se quiso elevar la categoría jurídica de la propiedad. Pero bueno, este era el esquema tradicional. En Juan de Lugo este esquema tradicional cambia, esta es nueva. Y entonces tenemos los mismos dibujos, ¿no? Es decir, siguen los dos escenarios en el paraíso, ahí la imagen que he tomado del paraíso. Y aquí, dice Lugo, existe un uso común en sentido negativo, esos términos, y ahora voy a hacer alusión a esto, en el estado de la naturaleza que es de derecho natural. Y luego hay otro escenario, que es una vez cometido el pecado, existe la propiedad privada, pero esa propiedad privada también es de derecho natural. Es decir, es la misma definición que luego iba a tomar John Locke, ¿no? Es decir, esto tampoco era exactamente nuevo. El año pasado también estuve hablando de que Francisco Suárez había admitido esta posibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, continúo digo, ¿qué es lo que expone el John Locke? Pues aquí solo hay un escenario, porque él, en su estado de naturaleza, estamos ya dentro de los términos de la filosofía política, es un estado asocial en donde él no distingue entre naturaleza íntegra o caída, o no quiere distinguir, porque él conocía muy bien la tradición, y sin embargo su descripción del estado de naturaleza ha sido muy controvertida, porque muchas veces es una mezcla de construcción teórica, o sea, el influjo de Hobbes está por aquí, ¿no? Es decir, en el caso de Hobbes rompe con la tradición cristiana y considera que el estado de naturaleza es un estado asocial donde no hay propiedades, porque es una guerra constante de todos contra todos, ¿no? Pero sí que es una construcción teórica. En el caso de Locke lo mezcla un poco todo, y su descripción del estado de naturaleza es, por un lado, una sociedad sin estado, por supuesto, pero a la vez pone muchos ejemplos de la historia sagrada, de la tradición cristiana, y también pone muchos ejemplos de la situación de América, ¿no? Y dice, esto es igual que los indios que van a América, que tienen capacidad con su trabajo, los indios, los inmigrantes que van a América y que tienen la capacidad por su trabajo de
hacerse con las propiedades. Entonces he puesto ahí esa imagen que guarda relación al estado de naturaleza de Rousseau, no de Locke, pero sí salían unos indios ahí como medio bailando, que digo, porque no es una guerra de todos contra todos, pero tampoco puede ser una especie de paraíso, porque si no, no tendría lugar el Estado, no haría falta el Estado, ¿no? O sea, algo mal tiene que estar en ese estado de naturaleza. Pero desde luego no distingue entre naturaleza íntegra y naturaleza caída, ¿no? De cualquier forma, en este estado de naturaleza, el hombre tiene un derecho natural a la propiedad, o sea, a la vida, a la libertad y a sus propiedades, ¿no? Exactamente igual que había admitido poco tiempo antes Juan de Lugo. Entonces, aquí están los textos donde una vez y otra vez repite que es de derecho natural y que por lógica se colige que es de derecho natural. He dicho antes que iba a explicar todo esto al principio todo fue común de modo negativo. Realmente había una especie de confusión en la literatura del derecho natural sobre cuál era el derecho común en el estado de naturaleza. Entonces había una especie de dudas por el hecho de que se aplicaba propiedad común a dos cuestiones diferentes, a que nada era de nadie o a que todo era de todos. Es decir, lo de la rei nullius, es la occupatio rei nullius, era la ocupación de lo que no es de nadie, ¿no? Y este era el sentido negativo, en donde podía ser ocupado porque no era de nadie, ¿no? El derecho común de modo negativo. Y luego estaba el derecho común en el modo positivo y es similar a la propiedad comunal, ¿no? En donde todos somos partícipes, como una comunidad de vecinos, ¿no? De todo, pero sí podemos excluir al que no es partícipe de esa comunidad de bienes, ¿no? Entonces, había mucha confusión. Precisamente, Hugo Grocio se había hecho eco de esta confusión en las dos categorías de derecho común y ya en Mare Liberum, en 1612, hace una aclaración al respecto. Pero el que sin duda lo va a aclarar más va a ser Pufendorf, en donde claramente distingue estas dos acepciones, ¿no? Es decir, aquí Juan de Lugo está utilizando la propiedad común en sentido negativo en esta discusión que estaba pues ya con los filósofos de derecho natural laico, sobre todo Grocio, que escribió antes que él. Y bueno, está diciendo que era todo común y se puede además exponer una tercera razón, y es que la misma división es propia de derecho natural, ¿no? El cual dispone que estos bienes pasen al dominio del ocupante y que no puedan arrebatársele sin cometer injusticias. Y lo mismo pone aquí. Por otra parte, es manifiesto que el derecho natural ordena lo que es necesario a la paz entre los hombres. Ya dijimos antes que la división de los bienes es absolutamente necesaria para mantenerla. Por tanto, no se trata de derecho positivo, sino de derecho natural. Por si hubiera alguna, ¿no? No vuelve a repetir que es por derecho natural. Y además dice que, por supuesto, no se hubiera sucedido si el hombre continuara en el estado de naturaleza íntegra, ¿no? Si no hubiera cometido el pecado original. Bueno, esta es la primera similitud respecto de Locke, que es que los dos elevan a la propiedad privada al estatus natural. ¿Cuál es la segunda similitud? Tiene que ver con el fundamento de la propiedad, de la apropiación. Porque los dos van a mantener qué va a ser el trabajo, el requisito para la apropiación. Juan de Lugo realmente considera el trabajo y la ocupación, o sea, lo de la ocupatio de los bienes inmuebles, ¿no?
pero tampoco hay muchas diferencias porque John Locke había también bebido de la tradición de este criterio de apropiación, y cuando él aplica el criterio de trabajo a las tierras, que es el cercarlas y cultivarlas, era exactamente el mismo criterio que contemplaban los escolásticos cuando hablaban de la ocupación de las tierras, ¿no? O sea, es básicamente el mismo. Aquí también voy a empezar al revés, y este es uno de los mayores paralelismos que encontramos entre Locke y Lugo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, voy por el segundo, que es el más claro, para no hacer esto demasiado largo, como prolongación del hombre, podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó y la modifica con su labor y añade a ella algo que de sí mismo es por consiguiente propiedad suya, pues al sacarla del estado común en que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Esto es la famosa teoría de la apropiación por el trabajo de Locke. ¿Y qué dice Lugo? Pues es casi idéntico y más claro si cabe. Pues excluido todo derecho, incluso la ley del mismo Adán, pregunto, o sea, fuera de todo derecho, pregunto si alguien, por su propia industria, trabajo o arte, pintase una bellísima imagen o esculpiese una hermosa estatua. ¿Acaso por el derecho mismo de la naturaleza no sería aquella imagen o estatua propiedad del artista de tal modo que nadie podría quitársela contra su voluntad? ¿Quién negará esto? Igualmente, si alguien por su propia industria criase y llegase a reunir un rebaño o un buen gallinero, ¿no serían esos animales suyos por derecho natural? ¿Fue acaso necesario un decreto expreso de Adán para que los rebaños de Abel apacentaba fuesen de propiedad, o para que Caín tuviese derecho a las mieses que cultivaba? Por tanto, el derecho natural por sí mismo podía dividir los bienes antes de que lo hiciera ninguna ley positiva humana, y de hecho los dividió. Es decir, de nuevo exactamente igual. Ese es el trabajo del hombre como prolongación de su naturaleza, la que da un derecho natural a los bienes, ¿no? Aquí yo creo que hay una similitud palmaria. Y aquí, aquí vamos al tercero de los puntos que guarda mucha relación con el anterior, y es el rechazo del consentimiento en la apropiación. Como ha dicho el profesor Calafate, algo tenía que haber para que se pudiera llevar a cabo esa apropiación. Y esto aparece en la tradición cristiana, pero también en la tradición laica. Luego piensa que no es necesario, que es un proceso natural y gradual, exactamente igual que opina Locke. Aquí pongo en relación las dos citas. En segundo lugar, me parece muy rígida la opinión que expone de que la división no puede hacerse sin un decreto de la comunidad o del príncipe que gobierna esta. Es decir, se puede hacer de forma natural y gradual. Y en el caso de Locke dice: mostraré cómo los hombres pueden llegar a tener en propiedad varias parcelas de lo que Dios entregó en común al género humano, y ello sin necesidad de que haya un acuerdo expreso entre los miembros de la comunidad, ¿no? Aquí este rechazo a este acuerdo, a esta convención a la hora de la apropiación, les pone en un mismo contexto. Y además, esta apreciación de Lugo va en contra también de la tradición de un naturalista de Grocio y Pufendorf, que precisamente habían conservado esta idea, que bueno, aquí tenemos también las dos citas, aquí en el caso de Grocio, en donde el proceso de apropiación tiene que ser por un pacto expreso o tácito, ¿no? En donde se acuerda que esa comunidad negativa de bienes pase a ser propiedad de los individuos. Es decir, aquí Grocio no es muy coherente, porque en Mare Liberum no es tan claro, pero sí en el libro de Dewey y Atpachis es bastante contundente al respecto. Y lo mismo se puede decir
respecto de la obra de Pufendorf, en donde una y otra vez insiste en que se necesita una convención para el reparto de las cosas de los individuos. Este interés de Pufendorf en la necesidad de la convención no era cosa menor, porque realmente estaba blindando esta teoría de la apropiación al supuesto de extrema necesidad, que también se ha hablado antes, porque lo que se recuperaba en el caso de extrema necesidad en Pufendorf era una comunidad negativa, no una comunidad positiva, para que justamente el necesitado no podía adquirir los bienes necesarios para su subsistencia si no es porque el resto de los comuneros, los propietarios en común, les dieran el acuerdo, ¿no? Este acuerdo inicial. Es decir, no era una cosa menor. Pero en el caso de Lugo, como en el caso de Locke, prescinden de este acuerdo, y también creo que es una gran semejanza en su teoría de la propiedad. Por tanto, voy resumiendo un poco porque esto es un poco teórico esto, ¿no? Por tanto, si comparamos a Locke con toda tradición del iusnaturalismo cristiano y laico, quizás sus ideas sobre la teoría de la apropiación a través del trabajo se asemejen más a los de los escolásticos como Juan de Lugo, y también, en cierta parte, a Suárez, que a la vertiente laica, ¿no? Es decir, parece que hay un paralelismo. Se diferenció de la tradición gaussiana representada en Pufendorf por prescindir del consenso en la creación de la propiedad privada. Tampoco Grocio o Pufendorf fueron capaces de elevar la propiedad a la jerarquía del derecho natural, ¿no? Como lo hizo Locke. Y el trabajo constituyó el origen de la propiedad en Lugo, pero lo cierto es que los estudiosos de la filosofía del derecho natural reconocieron únicamente a Locke como su descubridor o inventor, ¿no? Esto es un poco, o sea, si es de Lugo, es que no lo sabe nadie. Sin embargo, hay, por supuesto, discrepancias, que esto es aquí voy a insistir. Lugo conserva el postulado de la extrema necesidad. Ese caso, esa pervivencia del derecho inclusivo, o sea, no exclusivo, cuando el hombre está en necesidad extrema. Y entonces, aquí están los párrafos: en necesidad extrema puede cualquier remediarse con lo ajeno, usando sin duda de su derecho procedente de la naturaleza y de su autor, un derecho natural que no derogó la división de los bienes, ¿no? Es decir, se recupera ese derecho común. Pero es un derecho común que recupera, que es un derecho negativo, en el sentido del segundo párrafo, en el sentido que estamos como en una situación inicial, ¿no? En el punto cero, en donde de nuevo puede hacerse acreedor a través de su trabajo, a través de la ocupación del derecho, ¿no? Es decir, el indigente puede tomar para sí la cosa ajena justa y válidamente del mismo modo que si no perteneciera a nadie, es decir, una comunidad negativa de bienes. Por lo demás, mientras no sea ocupada por él, el dueño no pierde el dominio. La necesidad no sustrae la cosa universalmente del dominio del poseedor, sino solo tal modo que aquel dominio no impida al pobre en su usurpación, de igual modo que si no perteneciera a nadie. Eso significa que hasta que no proceda al trabajo o a roturar las tierras, no adquirirá la verdadera propiedad, sino solamente su uso, ¿no? En este sentido, conserva este supuesto, que también está en Grocio, y que en Pufendorf lo brinda a través de esta diferencia entre comunidad negativa y positiva y la obligación del consenso de la comunidad para la comunidad positiva. ¿Existe en Locke este supuesto de extrema necesidad? Pues no en el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde está su teoría de la propiedad, los límites al poder del soberano. Piensa que el incremento en la productividad y aplicar trabajo a los recursos, que antaño eran comunes, no permitirá que esto suceda. Es decir, lo que sí que hace es insistir en la capacidad productiva del trabajo, de tal forma que genera riqueza, ¿no? Aquí estamos en otro contexto, y no
yo creo que elude esta discusión. Y lo único que dicen, eso sí, en el primer tratado, o en el primer tratado sobre el gobierno civil, este tratado que había dedicado a rebatir las tesis de Filmer sobre el patriarcalismo, aquí lo que sí que establece es que el hombre tiene derecho al exceso en caso de necesidad, tiene derecho al exceso de los bienes del otro, ¿no? Esto también era un supuesto que ya admitían los escolásticos, ¿no? Que Dios no deja a un hombre a la merced de otro, de modo que éste pudiera dejarle morir de hambre si lo desea. Dios, el Señor y Padre de todos, no ha dado a ninguno de sus hijos tal propiedad sobre su particular porción de las cosas de este mundo, sino que ha dado a su hermano necesitado derecho al exceso de sus bienes, ¿no? Es decir, este no es exactamente el caso de extrema necesidad. He estado mirando también en la obra dedicada a la justicia de los cambios y tampoco llega en ningún caso al supuesto de extrema necesidad como lo habían hecho los escolásticos. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es el derecho de cada hombre a la parte de los bienes superfluos de los demás. Esto también es en el primer tratado sobre el gobierno civil. Y la diferencia fundamental, ¿no? Al margen de que en Locke no aparece el supuesto de extrema necesidad, en los filósofos del derecho natural como Grocio y Pufender estaba presente este supuesto de extrema necesidad. Entonces, yo creo que el cambio es que estamos hablando de dos ámbitos de estudio diferentes, ¿no? En el caso de Lugo, su discusión sobre la propiedad es un tratado escolástico que pretendía establecer la moralidad de los intercambios y las posesiones. En el caso de Locke, está desarrollando, utiliza todo el bagaje escolástico para intentar poner límites al poder del Estado y salvaguardar la propiedad de los individuos como derechos inviolables por el poder civil. Si esto es así, y hemos visto que en el esquema anterior había dos escenarios, un uso común de los bienes en el caso de Juan de Lugo por derecho natural, ¿no? O de la naturaleza íntegra en uno caso y de la necesidad caída, en el caso de Locke estamos en otra disciplina, donde tenemos un estado natural que es un estado asocial, ¿no? Donde no se ha constituido el poder político, y por otro lado tenemos el estado, la constitución del Estado a través de un contrato social, y una vez que se estableció ese contrato social, el soberano deberá salvaguardar los derechos que se han mantenido naturales en el estado de la naturaleza, ¿vale? Es decir, estas son las conclusiones, que es un poco lo que he estado diciendo antes, ¿no? Acabo con esto último, con la cuarta. La mayor discrepancia guarda relación con el objetivo de estudio de ambos autores. En el caso de Lugo, el objetivo de su obra es dar un contenido moral y establecer unas reglas de justicia en sus diversas manifestaciones. Para Locke, por el contrario, su objetivo es establecer límites al poder político, para lo cual recupera una larga tradición de raíces escolásticas. En palabra de Strauss, Locke lo que realiza es una politización de la filosofía, ¿no? Es decir, es otra disciplina. Nada más. Muchísimas gracias, Nieves. A mí antes de dar la palabra al respetable, todo el tiempo mientras estabas hablando me estaban resonando, sobre todo cuando hablabas de si existía el supuesto de extrema necesidad. Yo lo hice en alguna parte cuando se refiere al acceso a la propiedad a través de la ocupatio rei nullius. ¿No dice algo así como se puede acceder a ocupar la cosa de nadie con tal de que quede para los demás? Sí. Esto es así, pero a ver, yo siempre pienso lo mismo. Pienso que la teoría de la propiedad de Locke se ha sobrevalorado, en el sentido, y tiene muchísimas ambigüedades, no lo digo solamente yo, sino todos los comentaristas, y va evitando conflictos. Por ejemplo, establece límites de suficiencia, es decir, uno se puede apropiar siempre y cuando quede para los demás, ¿no? Y no se plantea qué pasa cuando no queda para los demás. ¿Por qué? Porque entonces pone una especie de parche y dice, bueno, pues es que ya sabes que Locke
Me parece un poco, o sea, eso, le falta un poco de lógica. Pero no, yo no creo que fuese tonto, sin embargo que pienso que si sigue por lógica sus argumentos acaba en Hobbes. Y eso no quiere, bueno, no quiere. Entonces un poco la sombra, pero bueno. Yo creo que le tenía Sí, auténtico le tenían pánico y también, o sea, la sombra de Hobbes planea en todos los tratados de filosofía política. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, no, pero esto no se va a dar porque conforme el hombre se va apropiando y labrando las tierras, genera tal incremento en la productividad que no es que no quede para los demás, sino que queda mucho más para los demás. ¿No? Entonces, así. Y bueno, después se introduce y dice, ¿cuánto te puedes apropiar? Todo lo que puedas gastar sin que se perezca. Ah, pero existe el dinero. Y entonces, si hay el dinero, entonces no perece. Entonces, es así. Ah, y si tú tienes suficiente para ti, ¿puedes dejar en herencia a tu hijo? Entonces, ¿tu hijo legítimamente podría tener derecho a la herencia? Y dice, sí, por derecho natural también tiene derecho a la herencia. ¿Y los frutos de tu criado, a quién pertenecen? No, pues también te pertenece a ti. Entonces, al final, se dice, en estado de naturaleza, en Locke, pues hay una economía monetaria en donde existe la servidumbre. Entonces, el problema es que, ¿cómo es posible que toda esta descripción tan detallada y tan mercantilizada del estado de naturaleza pudiera tener vigencia sin un Estado? ¿No? Dice, bueno, no estaban tan mal, pero al final pues había discordias. Entonces es necesario que venga un Estado porque así vamos a estar mejor, ¿no? Pero, vamos, da cabida a muchas cosas en el estado de naturaleza en Locke.